Las zapatillas de Sofía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó la filosofía? Pues bueno, ese es un buen punto para hablar de la filosofía presocrática, que es como el comienzo de la filosofía occidental. Durante el siglo VI a.C., en la civilización griega, la gente comenzó a cuestionar las cosas que siempre habían creído. ¿De dónde venimos? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? Estas eran algunas de las preguntas que los filósofos presocráticos empezaron a hacer. Los filósofos presocráticos se interesaban sobre todo por la cosmología, es decir, el principio y la sustancia del universo, pero las investigaciones de estos primeros filósofos abarcaban tanto el funcionamiento del mundo natural como la sociedad humana, la ética y la religión. ¿Pero qué significa presocrática? Pues bien, eso significa que estas ideas de filosofía vienen antes de la filosofía de Sócrates y Platón, que son dos de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Los filósofos presocráticos estaban obsesionados con encontrar el arjé, que es el principio o la base de todo lo que existe. Algunos pensaban que el arjé era el agua, otros decían que era el aire, y otros más pensaban que era algo indefinido o ilimitado. Lo interesante es que estos filósofos presocráticos no se basaban en mitos o historias de dioses para explicar el mundo. En cambio, querían entenderlo todo con su propio pensamiento. Eso es lo que llamamos logos. Llegados a este punto, vamos a conocer muy brevemente a algunos de los principales filósofos presocráticos. El primero de ellos es Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en el siglo VI a.C., en la ciudad de Mileto, en la costa oeste de Asia Menor, actual Turquía. Tales es considerado uno de los primeros filósofos presocráticos. Él consideraba que la primera causa de todo debía ser material y eterna. Se preguntaba si en su origen todas las sustancias podrían tener el mismo aspecto y si todas las cosas eran en realidad aspectos diferentes de una misma materia original. Para Tales, esta materia original era el agua que, según él, era el principio fundamental de todas las cosas. Tales afirmó que todo en el universo estaba compuesto de agua, y había llegado a esta conclusión tras observar que el agua podía transformarse en diferentes estados como sólido, líquido y gaseoso. Además, su observación le llevó a considerar que los seres vivos necesitamos del agua para vivir e incluso estamos compuestos de ella. El gran mérito de Tales fue que su filosofía y sus teorías sobre el agua como principio fundamental sentaron las bases para futuros filósofos y científicos. Sus ideas desafiaron las explicaciones mitológicas y religiosas de la época y abrieron las puertas a la investigación y el razonamiento lógico. Nuestro siguiente filósofo fue Anaximandro, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Anaximandro nació en Mileto, en el año 610 a.C. y murió en el año 545 a.C. Fue discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro creía que existía un principio fundamental de todas las cosas, al cual llamó apeirón, que significa indefinido o indeterminado. Es como una especie de materia primordial que da origen a todo lo demás. Según Anaximandro, el apeirón era una sustancia eterna, ilimitada e infinita, que era la base de todo lo que existe en el universo. De esta sustancia se derivan todos los elementos que componen el mundo, como el calor, el frío, lo seco y lo húmedo. Pero, ¿cómo podemos entender esto? Imagina que el apeirón es como una masa de plastilina infinita. A partir de esta plastilina, podemos moldear cualquier cosa que queramos. Animales, plantas, estrellas, lo que sea. El apeirón es esa masa infinita de la que todo se forma.
pero existe una fuerza que hace que todo lo que ha surgido del Apeiron vuelva a él. El tiempo es esa necesidad que hace que todo lo que ha sido formado del Apeiron, tú, yo, las estrellas, todo, regrese a él, en un ciclo eterno. Además de su teoría del Apeiron, Anaximandro también hizo importantes aportaciones en otros campos, como la geografía, la biología y la astronomía. Se le atribuye la invención de la carta terrestre, la medición de los equinoccios y los solsticios, y la idea de evolución de los seres vivos. El último gran filósofo que vamos a conocer en esta primera parte, dedicada a los filósofos presocráticos, es Anaxímenes. Anaxímenes, como Tales y Anaximandro, nació en Mileto, aproximadamente en el 590 a.C. Fue discípulo y compañero de Anaximandro. Así como Tales consideraba que el agua era el principio fundamental de todo lo que existe, y Anaximandro pensaba que este principio era el Apeiron, para Anaxímenes la materia original de todo es el aire, sustancia sensible pero casi incorpórea. En este sentido se aleja de Anaximandro y de Tales en cuanto a la determinación del primer principio o arjé. En efecto, el aire es tan necesario para la vida como el agua, pero no tiene el inconveniente de necesitar un soporte físico, puesto que, según Anaxímenes, el aire flota en sí mismo. Por otra parte, el aire tiene una extensión ilimitada como el Apeiron, puesto que parece llenar los espacios inmensos, pero en cambio es una realidad sensible para todos y que permite explicar de modo sencillo la formación de los seres, mientras que el Apeiron es solamente una entidad hipotética. Ofrece además un mecanismo de explicación de la generación de las cosas a partir de otro elemento distinto de ellas, la condensación y la rarefacción. Por condensación del aire, dice, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución de la tierra, y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso lo representa la rarefacción. Piedra, tierra, agua, nubes, aire, y por último, la rarefacción del aire produciría el fuego. Después de estos tres grandes filósofos de Mileto, la cuestión del primer principio o arjé seguiría ocupando a la mayor parte de los pensadores del período cosmológico de la filosofía griega y dio como resultado diversas respuestas y doctrinas en las sucesivas escuelas filosóficas. Sobre estos filósofos y sus doctrinas ya hablaremos en los próximos vídeos. Ahora, después de conocer el pensamiento de estos tres grandes pensadores, comparte en los comentarios cuál es tu postura con respecto a los tres filósofos que hemos conocido en este vídeo. ¿Piensas que hay un elemento fundamental de lo que está compuesto todo lo que existe? ¿Tienes tu propia visión sobre el origen del mundo? Compártela con nosotros, será un gusto leerte. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado y crees que este contenido es importante, útil y que puede servir para ayudar a otros a conocer y transitar por el fascinante mundo de la filosofía, dale un me gusta, suscríbete a Las Zapatillas de Sofía y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.